Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo repaso de la Escuela Sabática de GYC Paraguay. En esta ocasión estamos con una invitada muy especial y voy a pedir que se presente. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Juana Almada. Yo estoy asistiendo a la comunidad adventista de Asunción. Estoy trabajando en la Unión Paraguaya. Soy de Encarnación, pero ya estoy por Asunción hace años. Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar. Vamos a hacer una oración como de costumbre para empezar nuestro repaso. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das vida, nos das salud y en forma especial te agradecemos porque tenemos este espacio para estudiar más de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que van a estudiar el repaso con nosotros en este momento. Te pedimos esto sin merecerlo en tu santo y adorado nombre. Amén. Como de costumbre también vamos a leer el texto base de esta semana, de este estudio que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 11 que nos relata un poquitito acerca de la historia de Ananías y Zafira. Dice la lección, dadores desleales. Voy a leer entonces. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es el texto base que nos presenta la lección y ya al principio, desde el versículo 1, hay algunos aspectos interesantes que menciona como que eran o sea, eran esposos, Ananías y Zafira. Y ellos tenían que dar, podemos decir que no un diezmo, sino más bien lo que ellos tenían. Pero ya comienza el capítulo 5 diciéndonos que ellos sustrajeron de ese precio para ellos. Entonces hace referencia a que ellos no dieron la totalidad. En base a este texto que leímos, tengo algunas preguntitas para que podamos desarrollar esta lección. ¿Cuál fue el mayor error que cometieron Ananías y Zafira? Bueno, así como menciona también incluso en la lección, que esta semana lo que estuvimos repasando serían esas consecuencias espirituales que conllevan la falta de integridad y la infidelidad. Porque de hecho ellos, bueno, como explica un poco el contexto, en ese momento la iglesia estaba necesitando. Entonces los hermanos se juntaban, ellos vendían sus propiedades o sus posesiones como para ayudar a los que tenían menos. Entonces ellos como pareja, digamos, como esposos decidieron a, a esta ofrenda. En ese momento ellos se movieron por el espíritu y tomaron la decisión. Y como en lecciones anteriores también estudiamos una vez que, o sea,
nuestro acto de ofrendar ocurre desde el momento en que nosotros decidimos en nuestro corazón, no ya cuando damos. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar la decisión, y hicieron como ese pacto con Dios, pero en el momento de realizar, ellos dieron solo una parte, no dieron la totalidad. Cuando pregunta, ¿verdad? Cuando Pedro le dice a Ananías, ellos ya tenían en su corazón ese, no sé si, vamos a decir, egoísmo, pero esa mentira, porque ellos quisieron como engañar a Dios, o sea, darle una parte y la otra parte guardar para sí. Entonces yo creo que más que nada el error de ellos fue creer que podían engañar a Dios, y porque en un principio la intención era buena, pero ellos se tenían que haber hecho todo, o sea, dado todo lo que habían prometido. Y realmente tiene un final un poco trágico y para muchos suena un poco fuerte el resultado o la consecuencia. Pero ¿qué pasa? Más adelante también vemos en la lección que ellos podían haber, en realidad nadie les pidió que ellos hagan, o sea, estaban obligados a dar esa ofrenda, sin embargo ellos decidieron hacerlo, pero en el momento en que decidieron guardar una parte, ellos no confesaron ese pecado, o sea que lo encubrieron. Si ellos se arrepentían y realmente decían sí, tomamos una decisión por impulso, no era lo que habíamos pensado, planeado. O sea, si es que ellos se arrepentían del pecado que habían cometido, no iban a tener un fin tan trágico. Entonces, es como que se fueron dando varios aspectos para el fin que al final. Sí, así como mencionaste, había un contexto, ¿verdad? Que todos justamente estaban luego vendiendo sus posiciones, entregando todo lo que tenían, porque había personas que necesitaban de eso, ¿verdad? Pero de hecho que Dios suplía de igual forma todas las necesidades. Y su error fue tratar de engañar a Dios, así como mencionaste, y también ser egoístas. También demuestra, si nos ponemos a pensar, una falta de fe impresionante porque seguro ellos pensaban que cómo iban a seguir su vida si vendían todo lo que tenían, ¿verdad? Entonces priorizaron su bienestar antes que el de los demás y antes de también la seguridad de que Dios le iba a sustentar en ese momento. Dice la siguiente pregunta que ya más bien hace referencia a algo personal para nosotros. Incluso el comprender que Dios lo sabe todo, algunas personas devuelven a modo de diezmo un porcentaje de sus ingresos menor que el 10% que es estipulado por Dios, ¿verdad? ¿Cuáles piensas que pueden ser sus motivaciones al hacer esto? Que así como tenemos motivación de adoración, de respetar a Dios, dando el 10%, ¿cuál podría ser la motivación de dar menos de ese 10% para las personas o para nosotros mismos? Que alguna vez quizás nos pudo pasar o nos puede llegar a pasar. Y así como mencionaste también, muchas veces es una falta de fe nuestra, o por ahí un poco compromiso que tenemos con Dios. Al depender totalmente de Él, no dudamos, pero si tenemos esa como incertidumbre o esa, desde un principio ya decimos, no, puede que me falte, no justo este mes, voy a usar, a veces pasa, voy a usar para esto y el mes que viene voy a reponer y le voy a dar todo, digamos. Yo creo que a más de uno le habrá pasado, pero es justamente el enemigo sabe dónde atacar muchas veces, entonces va trabajando también en nuestra mente para que nosotros pensemos por nosotros mismos, no, pero Dios no se va a molestar si después le doy todo, después le completo. Y es algo muy fuerte y muy importante también para tener en cuenta para nosotros, que son cosas que Dios dispuso ya desde el Antiguo Testamento. Jesús mismo habló también de eso. O sea, es algo que nosotros no podemos cambiar. Está en la Biblia y que Dios
lo designó así. Y sí, muchas veces se da menos de lo que, el 10% o de lo que nos pide, como para aparentar o para decir, bueno, por lo menos di algo. También en la lección menciona por miedo a perder la actitud o la abundancia, al negarse a confiar, algunas personas se niegan a diezmar o dan un falso diezmo, que es lo que estamos comentando, ¿no? Eh, Como para que no, los demás no critiquen. O sea, los demás no saben cuánto doy, entonces no hay problema. Pero ¿acaso Dios lo sabe? ¿Acaso Dios no sabe cuánto estamos dando? ¿Cuánto es lo que ganamos y cuánto es realmente ese diezmo? Entonces, es algo muy personal realmente porque es una decisión y es al final de cuentas una decisión que tomamos, que tenemos con Dios. Eh, es algo para tener cuidado y también tiene que ver mucho con la comunión que tenemos con Dios. Cuanto más comunión tenemos, más somos dependientes de Él y podemos tener esa plena confianza de que no me va a faltar. Incluso es increíble, tanto en los diezmos y ofrendas, cuando somos fieles, Dios llega a suplir y a mucho más de manera que nosotros ni estamos esperando. Totalmente. Es justamente la lección mencionada eso, de que cuando uno no tiene una comunión cercana con Dios, es cuando el enemigo, Satanás, como quieran llamarlo, empieza a seducir nuestras mentes. Me gustó mucho ese término porque la palabra seducir no es un acto que ocurre en una sola vez, sino que es algo procesual que se va dando y son de manera paulatina, ¿verdad? Entonces, ese es su trabajo y podríamos también agregar y mencionar un poquitito algunas motivaciones. Pueden ser tener un bienestar en el momento. Quizás incluso en la comida, hay veces que una persona no pueda llegar a completar incluso para su comida, entonces utiliza el diezmo. Entonces es como que se motiva a suplir su necesidad en ese momento, pero se olvida de que el diezmo es en su totalidad para Dios. Y me gustó también una parte en la lección que decía que el diezmo es algo que está establecido por Dios y no hay como opciones. Dios no nos dice si en este mes te sobra o si en este mes tenés alguna otra urgencia. Dios te dice, dame. Y hay un versículo incluso dice, probad, o sea, probadme y verás, ¿verdad? Lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, ahí vemos definitivamente que Ananías y Zafira no tuvieron en cuenta eso y muchas veces nosotros también hoy en la actualidad nos cuesta mucho tener en cuenta eso. Sí, yo creo que antes que pases a lo siguiente, creo que más que nada, o sea, lo que la lección trata de enfatizar también es eso del compromiso que nosotros tomamos y de las promesas que hacemos con Dios. O sea, tanto en los diezmos, que es algo ya estipulado, y también con las ofrendas, que ya es decisión de cada uno. Algunos dan el 10% también, algunos menos, algunos más. Pero en el momento en que vos pones en tu corazón el deseo, eh, la promesa de darle a Dios, bueno, Señor, esto te voy a dar, hay que cumplir. O sea, no es voy a decir que sí y en el momento no cumplir, que es lo que le pasó a Ananías y Zafira. Totalmente, así mismo es. Y ya para ir cerrando nuestro repaso, vamos a hacer de forma breve esta vez, también para que las personas puedan acostumbrarse a repasar con nosotros la escuela sabática y también para que se animen. Entonces, la idea de hacer estos repasos es de hacer un comentario breve y de ampliar lo que se estudió en la semana y también de dar un mensaje de forma personal a las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? O no, no hoy, sino estudiando la lección de esta semana, Juanita. Una lección que pueda ser práctica y un mensaje así que se le pueda dar a los jóvenes, a las personas en general que nos escuchan. La verdad son varias lecciones y ya estamos incluso cerrando este trimestre de la lección, o sea, nos queda una lección más.
Pero en sí esta semana, así como mencioné, eso de que uno se compromete con Dios, cumplir. Y no solo con Dios, o sea, eso es lo principal, pero también con las personas. Incluso varios versículos, ¿verdad? Que nos dicen que tú sí sea sí y si no vas a cumplir, o sea, directamente no prometas. Y es muy importante también, así como ser fieles con Dios, también cumplir con las personas. O sea, esa confianza tiene que verse reflejada tanto con Dios y con las personas, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Y la importancia también de que Dios, por ahí en este texto se ve como un Dios agresivo, que castiga, pero en realidad es un Dios amoroso. En el día jueves nos menciona un poco el tema de las facetas que se ven un poco de Dios. La primera de un Dios amoroso que conoce nuestros pecados, que es tardo para la ira, pero la segunda que tiene una posible reacción, pero no es porque él quiere ser malo con nosotros, siendo que son consecuencias que nosotros tenemos cuando no cumplimos los mandatos de Dios. Eh, Tener en cuenta que él se hizo hombre, se hizo ofrenda para nosotros, al venir acá al mundo a sufrir o padecer lo que nosotros teníamos que sufrir, y así también tenemos por su gracia esa misericordia. Es nada de lo que nosotros buscamos, pero es importante tener siempre en cuenta eso, tanto para diezmos, ofrendas y los talentos también. Por ahí no siempre, por ahí no, justo no estamos trabajando, no tenemos algo monetario para darle, pero también nuestros talentos, nuestra disposición es algo que podemos dar para su obra. Entonces también tener en cuenta eso de todo lo que Él nos dio, nosotros también, por lo menos, o sea, es lo menos que podemos hacer. A mí me llamó mucho la atención la parte la cual decía que estamos, o sea, que Dios quiere que nosotros demos el diezmo siempre en su totalidad y en forma de un compromiso verdadero, ¿verdad? Que las circunstancias no nos desanimen ni no nos hagan desviar del propósito de esa oración que es el diezmo. Entonces, mantenernos fieles aun cuando las adversidades se presentan, ¿verdad? Porque es fácil muchas veces quizás acomodar ese dinero en otras cosas, pero Dios nos insta y nos anima a que confiemos plenamente en Él y aún en las situaciones más difíciles, toquemos ese dinero que le corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí se me quedó. Agradecemos a las personas que nos escucharon, también Te agradecemos todos a vos por tomarte el tiempo y participar. Entonces ahora voy a hacer una oración también para cerrar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos acompañaste en este pequeño estudio que fue de forma breve, pero sacamos lindas lecciones de la historia de Ananías y Zafira. Te pedimos que podamos seguir comprendiendo cada día lo importante que es diezmar, Señor, dar lo que te corresponde, también aprender a hacer pactos contigo, Señor, y ver que tú siempre vas a querer el bien para nosotros. Pedimos en forma especial que bendigas la vida de Juanita y la vida de todas las personas que van a escuchar y están escuchando este repaso, Señor. Te pedimos todo esto sin merecerlo en tu santo y agradado nombre. Amén. Un gusto y nos vemos a encontrar la próxima semana.